Mateo regresó al pueblo de San Pedro de los Altos cuando el sol ya se escondía tras las cumbres áridas, tiñendo el horizonte de un rojo violáceo que parecía sangre derramada sobre la piedra. Caminaba con un paso lento pero firme, el paso de un hombre que ha aprendido a equilibrarse sobre la cubierta de un barco en medio de tormentas que harían temblar al más valiente. 10 años, 10 inviernos de salitre en la piel, de manos callosas por las redes y los cabrestantes, de noches en vela mirando las estrellas fijas, buscando en ellas el camino de vuelta a un hogar que nunca dejó de habitar en sus sueños. Sus cicatrices no eran solo las que marcaban sus nudillos o la que cruzaba su antebrazo tras un encuentro con un cable de acero en el Mar del Norte. Sus cicatrices más profundas eran las de la ausencia. Se fue siendo un joven lleno de ímpetu, buscando fortuna para salvar las tierras de su padre, don Alfonso, un hombre cuya integridad como juez había sido el faro moral de toda la región. Pero al volver, el aire de San Pedro no olía a los pinos y la tierra fértil de su infancia. Olía a estancamiento, a miedo silencioso y a una opulencia obscena que no encajaba con la sobriedad que su padre siempre había defendido. Al acercarse a la mansión de los Robles, la propiedad que su familia había poseído por generaciones, Mateo sintió un frío que nada tenía que ver con la brisa de la montaña. El gran portón de hierro, que siempre permanecía abierto como símbolo de bienvenida para cualquier vecino que buscara consejo legal de don Alfonso, estaba ahora cerrado a cal y canto, custodiado por cámaras de seguridad que giraban sus ojos electrónicos con una eficiencia fría y vigilante. Los jardines, antes llenos de las dalias que su madre amaba, habían sido reemplazados por un minimalismo estéril de piedras grises y estatuas de mármol importado que gritaban riqueza sin alma. Si esta historia de regreso y redención te está atrapando, no olvides darle un me gusta al video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estos relatos de justicia a la luz. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ni un segundo de esta impactante serie. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el tiempo puede borrar el vínculo entre un padre y un hijo, o hay lazos que ni el océano puede romper? Déjanos tu comentario abajo. Mateo no llamó al timbre. Conocía un sendero lateral, un antiguo camino de servidumbre que los criados utilizaban décadas atrás. Saltó la valla con una agilidad impropia de su tamaño y se movió entre las sombras de los cipreses hasta llegar a la terraza principal. Desde allí, a través de los amplios ventanales, vio una escena que le revolvió el estómago. Su hermano menor, Julián, vestía un traje de seda italiana y brindaba con un grupo de hombres trajeados que reían ruidosamente. Julián, el niño que siempre había tenido miedo a la oscuridad, el joven que Mateo había protegido de los abusones del colegio, ahora se movía con una arrogancia depredadora, repartiendo puros caros como si el mundo fuera su tablero de ajedrez personal. Pero don Alfonso no estaba por ninguna parte. En la pared principal, donde siempre había colgado el retrato al óleo de su padre con su toga de juez, ahora había un televisor de pantalla gigante que mostraba gráficos de bolsa y precios de criptomonedas. Era como si la historia de la familia hubiera sido editada, borrada por la mano de un hermano que prefirió el oro a la sangre. Mateo esperó a que la fiesta terminara. El silencio de la noche solo era interrumpido por el chirrido de los grillos y el eco lejano de las risas de Julián. Cuando los invitados se fueron, Mateo salió de las sombras y se plantó en la entrada de cristal. Julián, que estaba sirviéndose una última copa de coñac, se quedó paralizado. La copa resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de granito. ¿Mateo?, susurró Julián, y su voz no era de alegría, sino de un terror puro, el terror de quien ve a un fantasma reclamando su tumba. Dijeron que tu barco se había hundido en la costa de Noruega hace 2 años, que no hubo supervivientes. Los fantasmas no sangran, Julián, respondió Mateo, entrando en la casa con una pesadez que parecía hacer crujir los cimientos. Y yo he sangrado mucho para volver aquí. ¿Dónde está nuestro padre? ¿Dónde está el hombre que construyó todo esto? Julián recuperó la compostura con una rapidez ensayada, una máscara de falsa tristeza que se ajustó sobre su rostro como una segunda piel. Se frotó las manos, esquivando la mirada de acero de su hermano mayor. Oh, Mateo, si hubieras llegado hace unos meses. Padre, su mente empezó a fallar. El diagnóstico fue devastador: demencia senil agresiva.
Empezó a quemar papeles importantes, a gritarles a los vecinos, incluso intentó agredirme. No tuve otra opción. Por su seguridad y por la de la propiedad, tuve que internarlo en un lugar especializado. El Asilo San Lázaro. Allí tiene cuidados las 24 horas. ¿San Lázaro? Mateo apretó los puños. Conocía ese lugar. Era una institución estatal a las afueras, un edificio de paredes desconchadas y olor a amoníaco donde los olvidados iban a morir en silencio. Nuestro padre era un juez de la Corte Suprema. Tenía seguro, tenía ahorros, tenía esta casa. ¿Por qué no está aquí, cuidado por enfermeros privados? Los ahorros se esfumaron en sus malas decisiones antes de que yo tomara el control, Mateo. Mintió Julián y su tono se volvió cortante. Yo soy el administrador legal ahora. He salvado esta mansión de la ruina. Si hubieras estado aquí en lugar de jugar a los piratas en el océano, sabrías que las cosas no son tan simples. Mateo no respondió. En el mar había aprendido que cuando las palabras de un hombre son demasiado fluidas es porque están lubricadas por la mentira. Se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra más, ignorando los gritos de su hermano que le pedía que se quedara a hablar como hombres de negocios. Esa misma noche, Mateo condujo una vieja camioneta alquilada hasta el Asilo San Lázaro. El edificio se alzaba como una mancha oscura contra el cielo estrellado. No había guardias de seguridad, solo un viejo portero que dormitaba en una garita. Mateo se infiltró por una ventana trasera del ala de geriatría. El olor lo golpeó de inmediato. Una mezcla de desinfectante barato, comida rancia y la tristeza pesada de los que ya no esperan nada. Recorrió los pasillos numerados hasta llegar a la habitación 402. La puerta estaba cerrada con un pestillo exterior, algo ilegal pero común en estos lugares de negligencia. Al abrirla, vio una figura pequeña y encogida en una cama de metal. Don Alfonso, el hombre que una vez llenaba las salas de justicia con su sola presencia, era ahora un manojo de huesos envuelto en una sábana gris. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, pero su mirada estaba nublada por una neblina química. «¿Padre?», susurró Mateo, arrodillándose junto a la cama. Don Alfonso tardó en reaccionar. Sus manos, antes firmes para sostener el mazo de la justicia, temblaban violentamente. Cuando finalmente enfocó su mirada en Mateo, un destello de terror cruzó sus pupilas. No fue un abrazo lo que recibió Mateo, sino un susurro desesperado, una advertencia que le heló la sangre. «Vete», dijo el anciano, y su voz era apenas un roce de aire. «Si te ven aquí, Julián hará contigo lo mismo que con los documentos. Me están dando la medicina de la noche, Mateo. Dicen que es para dormir, pero yo sé que es para que mi corazón se detenga antes de la auditoría del lunes». ¿Qué auditoría mencionó don Alfonso? ¿Qué documentos destruyó Julián para quedarse con el control absoluto? La traición entre estos dos hermanos apenas está comenzando a revelarse, y el tiempo corre en contra de Mateo. Si quieres descubrir qué es la medicina de la noche y cómo Mateo planea rescatar a su padre de las garras de la ambición, quédate con nosotros. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, escuchó pasos pesados en el pasillo y el sonido de llaves metálicas chocando entre sí. Dos hombres con uniformes de enfermeros, pero con rostros de matones de barrio, se acercaban a la habitación 402 con una jeringuilla preparada en una bandeja de acero. Mateo se ocultó tras la pesada cortina de la ventana, conteniendo la respiración, mientras veía cómo la luz del pasillo inundaba la habitación, revelando una verdad mucho más siniestra de lo que jamás imaginó. Lo más impactante está por venir. ¿Logrará Mateo salvar a su padre antes de que le suministren la dosis mortal? ¿Qué secreto guarda el maletín de cuero que Julián busca con tanta desesperación? Deja tu comentario con la palabra justicia si quieres que publiquemos la segunda parte ahora mismo. El honor de un hombre está en juego y la venganza de las sombras no ha hecho más que empezar. El chirrido de la aguja al ser extraída del frasco de vidrio resonó en el silencio sepulcral de la habitación 402 como el aviso de una serpiente antes de atacar. Mateo, oculto tras la pesada cortina que olía a polvo y a muerte olvidada, contuvo la respiración.
Sus pulmones, acostumbrados a la presión de las profundidades marinas, se expandieron sin hacer el más mínimo ruido. Sus ojos, entrenados para ver en la oscuridad de las tormentas, captaron cada detalle. La mano temblorosa de un enfermero que más parecía un carcelero y el brillo gélido de la sustancia que Julián llamaba medicina, pero que don Alfonso conocía como su sentencia de muerte. «Date prisa, antes de que el turno de noche haga la ronda», susurró el más alto de los dos, un hombre con una cicatriz en el cuello que delataba un pasado lejos de los hospitales. El jefe dijo que para el lunes el viejo no debe ser capaz ni de recordar su propio nombre. «La auditoría viene fuerte, y si el juez habla, todos acabamos en la fosa. Tranquilo, con esta dosis no sabrá si es de día o de noche. Estará en el limbo, justo donde Julián lo quiere», respondió el otro, acercándose a la cama con la jeringuilla en alto. Don Alfonso cerró los ojos, entregándose a su destino con la dignidad de quien ha dictado sentencias toda su vida y ahora esperaba la suya propia. Pero Mateo no era un hombre que permitiera que la injusticia caminara libremente. Con la agilidad de un depredador que ha saltado 1000 veces sobre la cubierta mojada de un pesquero, salió de las sombras. No hubo gritos, solo el impacto seco y preciso de sus manos callosas. En 2 movimientos, el primer enfermero estaba en el suelo, desorientado, y Mateo sostenía la muñeca del segundo, apretando con tal fuerza que los huesos crujieron. La jeringuilla cayó sobre la manta gris de la cama. Mateo no perdió el tiempo en palabras innecesarias. Miró al hombre a los ojos, una mirada que venía de los abismos del océano, cargada de una furia gélida que paralizaba el corazón. «Si vuelves a acercarte a él, te aseguro que el mar será el lugar más seguro para ti, porque en la tierra no habrá rincón donde te escondas», dijo Mateo, con una voz que parecía el rugido de una marea rompiendo contra las rocas. Los 2 hombres, cobardes por naturaleza como todos los que abusan de los débiles, huyeron de la habitación al ver la estatura y la determinación del extraño que había emergido de las sombras. Mateo se giró hacia su padre, que lo miraba con una mezcla de asombro y esperanza recuperada. Si esta demostración de coraje te ha recordado que nunca hay que abandonar a quienes nos dieron la vida, por favor, dale me gusta al video ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias donde los valientes recuperan lo que les fue arrebatado. Suscríbete y déjanos un comentario con la palabra valor, si crees que Mateo logrará sacar a su padre de ese infierno. Queremos leerte. «Mateo, hijo mío, has vuelto de entre los muertos», susurró don Alfonso, extendiendo una mano que parecía hecha de papel pergamino. «He vuelto para hacer justicia, padre, pero no podemos irnos todavía. Si te saco ahora, Julián usará su poder legal para acusarme de secuestro y te devolverán aquí con más vigilancia. Necesito pruebas, necesito ese maletín que mencionaste». Don Alfonso asintió débilmente. Sus ojos recobraron por un instante el brillo del juez implacable que alguna vez fue. «El maletín no es solo cuero y papeles, Mateo, es mi legado. Julián cree que lo destruyó, pero lo que quemó fue una imitación. El verdadero está en la mansión, en el único lugar que él nunca se atrevería a tocar porque le tiene pánico al pasado. Está en el cuarto de costura de tu madre, tras el panel del falso fondo del armario de los hilos. Allí guardé las pruebas de sus desfalcos antes de que empezara a envenenar mi mente con esas drogas». Mateo apretó la mano de su padre. «Resiste un poco más, padre. No tomes nada de lo que te den. Escupe las pastillas. Voy a buscar ese maletín y cuando vuelva, no solo te sacaré de aquí, sino que Julián pagará por cada minuto que has pasado en esta celda». Mateo salió del asilo por la misma ventana, moviéndose como una sombra bajo la luz de la luna llena. Sabía que Julián ya habría sido informado del incidente en la habitación 402. La cacería había comenzado, pero Julián cometía el error de creer que su hermano mayor era el mismo joven impulsivo que se fue hace 10 años. El mar le había enseñado a Mateo la virtud más poderosa de la justicia, la paciencia. Mientras conducía de regreso hacia la mansión, Mateo sentía el peso de la traición en su pecho. ¿Cómo pudo un hermano de la misma sangre convertirse en un monstruo tan eficiente? Julián siempre fue ambicioso, siempre quiso los zapatos más caros y la atención de todos, pero vender la cordura de su padre por un fajo de billetes era una frontera que Mateo no podía perdonar. Al llegar a las cercanías de la mansión de los Robles, vio que la seguridad se había duplicado. Patrullas privadas recorrían el perímetro con focos potentes. Julián estaba asustado.
Y un hombre asustado es un hombre que comete errores. Mateo aparcó la camioneta a 1 kilómetro de distancia y se internó en el bosque de pinos que rodeaba la propiedad. Conocía cada rincón de esa tierra. De niño, él y Julián jugaban a los exploradores allí, sin saber que años después jugarían el juego más peligroso de sus vidas. Se filtró en la mansión a través del conducto de ventilación de la cocina, un truco que aprendió cuando era adolescente para robar pasteles nocturnos. El silencio en la casa era tenso, cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Se movió con la precisión de un relojero, evitando las cámaras cuyos ángulos conocía de memoria. Llegó al cuarto de costura. Estaba cubierto de sábanas blancas, como un cementerio de recuerdos. El olor a lavanda y a hilo viejo le trajo la imagen de su madre, la única que siempre creyó que él volvería del mar. Con manos firmes, fue hacia el armario de roble. Desplazó el panel falso del fondo y allí, envuelto en una tela de terciopelo azul, estaba el maletín de cuero. Era pesado. Al abrirlo, Mateo no encontró solo documentos. Encontró el diario personal de su padre, donde detallaba cómo Julián había empezado a desviar fondos de la constructora familiar para pagar deudas de juego en el extranjero. Pero lo más impactante era una serie de fotografías que mostraban a Julián reuniéndose con el director del asilo San Lázaro, entregándole sobres llenos de dinero bajo la mesa. ¿Alguna vez has sentido que la persona en la que más confiabas estaba tejiendo una red de mentiras a tus espaldas? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Te leemos y nos interesa saber cómo enfrentaste esa traición. No olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver el desenlace de esta batalla. Justo cuando Mateo cerraba el maletín, la luz del cuarto se encendió de golpe. Julián estaba en la puerta, sosteniendo una pistola con una mano que temblaba notablemente, a pesar de su traje de $2,000 y su reloj de oro. «Siempre fuiste el favorito, Mateo», dijo Julián, y su voz estaba rota por una mezcla de odio y envidia. «El gran marinero, el aventurero, padre te mencionaba en cada cena, incluso cuando no sabíamos si estabas vivo o muerto. Yo me quedé aquí. Yo aguanté sus sermones sobre la ética y la justicia mientras la empresa se hundía. Yo hice lo que tenía que hacer para mantener nuestro estatus. Mantener nuestro estatus a costa de enterrar vivo a nuestro padre Julián», respondió Mateo sin moverse, manteniendo el maletín contra su pecho como un escudo de honor. «Lo que tienes en la mano no es poder, es miedo. Miedo de que el mundo sepa que eres un fraude. Dame ese maletín, Mateo. No me obligues a hacer algo de lo que... Bueno, algo que tendré que explicar a la policía como defensa propia contra un hermano que regresó con problemas mentales». Julián apuntó al pecho de Mateo. El silencio en el cuarto de costura era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Mateo dio un paso adelante, ignorando el cañón del arma. El mar le había enseñado que el miedo es como la niebla, parece sólida hasta que caminas a través de ella. «Dispara si tienes el valor, Julián», susurró Mateo. «Pero recuerda que los documentos de este maletín ya han sido escaneados y enviados a un contacto de confianza fuera de este pueblo. Si me matas, no solo irás a la cárcel por nuestro padre, sino por mi asesinato. La auditoría del lunes será tu funeral». Julián palideció. Su dedo en el gatillo se relajó 1 milímetro. Ese era el momento que Mateo esperaba. Pero antes de que pudiera actuar, un sonido estruendoso llegó desde el piso de abajo. La puerta principal de la mansión había sido derribada. Gritos de hombres uniformados llenaron el vestíbulo. «¡Policía estatal! ¡Nadie se mueva!». Julián miró hacia la puerta del cuarto de costura, confundido. ¿Quién había llamado a la estatal? Mateo tampoco lo sabía. Pero entonces una figura conocida entró en el cuarto, escoltada por 2 agentes. Era la enfermera jefa del turno de noche del asilo, la mujer que Mateo pensó que era parte de la conspiración, pero que sostenía en su mano una grabadora que Mateo le había entregado secretamente a su padre años atrás, por si acaso. Lo que esa grabadora contenía era la prueba definitiva, pero no era lo que Mateo esperaba. La voz que salió de la cinta no era solo la de Julián, sino la de una tercera persona que nadie en la familia sospechaba que estuviera involucrada. Una persona que estaba en ese mismo cuarto en ese momento.
¿Quién es el verdadero cerebro detrás del plan para destruir a don Alfonso? ¿Por qué la policía llegó en ese preciso momento? La red de mentiras es más profunda de lo que Mateo imaginó, y la verdadera batalla por el honor de la familia Robles acaba de entrar en su fase más peligrosa. Si quieres conocer la identidad del traidor oculto y ver cómo Mateo enfrenta el mayor desafío de su vida, deja tu me gusta y comenta la palabra justicia. El tiempo se agota y la verdad está a punto de estallar de la forma más inesperada. No te pierdas la tercera parte. La voz que surgió de la pequeña grabadora no era aguda ni estridente. Era una voz pastosa, cargada de una parsimonia burocrática que Mateo reconoció al instante. No era la voz de un criminal de calle, sino la de un hombre que había almorzado en la mesa de los Robles durante 30 años. Era el licenciado Aranda, el abogado de la familia, el hombre a quien don Alfonso llamaba hermano y en quien había confiado la redacción de cada contrato, cada testamento y cada secreto de la constructora. «Julián, no te pierdas en sentimentalismos», decía la voz de Aranda en la cinta con una frialdad que helaba la sangre. Tu padre es un obstáculo para el progreso de la ciudad. Si el terreno de los Robles no se libera para el complejo hotelero antes del lunes, los inversores extranjeros se retirarán y tus deudas de juego saldrán a la luz. La dosis del asilo es segura. Parecerá un fallo multiorgánico debido a su edad. Solo firma el traspaso de poderes a mi favor y yo me encargaré del resto. Julián bajó la pistola. Sus dedos perdieron la fuerza y el arma impactó contra la alfombra con un sonido sordo. Su rostro, antes arrogante, se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Miró a los agentes, luego a la enfermera jefa y finalmente a Mateo. La comprensión de que había sido solo un peón en un tablero mucho más grande y siniestro lo golpeó con la fuerza de un naufragio. Él me dijo que era lo mejor para padre. Balbuceó Julián, cayendo de rodillas. Me dijo que el asilo era de lujo, que la medicina lo mantendría tranquilo, que evitaríamos el escándalo de la quiebra. Mateo no sintió lástima. El mar le había enseñado que la ignorancia no es una excusa cuando se navega hacia el abismo. Se acercó a su hermano, lo tomó por la solapa del traje caro y lo levantó con una sola mano, obligándolo a mirar el maletín de cuero que contenía la verdad. La ambición te cegó, Julián, pero la cobardía te enterró, dijo Mateo. Su voz era un susurro de tormenta. Aranda no quería salvar la empresa, quería devorarla. Y tú le serviste a nuestro padre en bandeja de plata. Si alguna vez has sentido que alguien en quien confiabas plenamente estaba cavando tu propia fosa mientras te sonreía a la cara, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a llevar estos mensajes de justicia a más personas que hoy pueden estar viviendo en la sombra de una traición. Suscríbete y cuéntanos, ¿crees que la justicia debe ser igual de dura para el que planea el crimen como para el que lo ejecuta? Te leemos en los comentarios. La enfermera jefa, la señora Ortega, dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban una mezcla de asco y determinación. He trabajado en San Lázaro 10 años, señor Mateo. He visto a muchos hijos abandonar a sus padres, pero nunca vi un plan tan meticuloso para destruir la mente de un hombre justo. Su padre me dio esta grabadora hace una semana. Sabía que Aranda vendría a visitarlo para presionarlo. Don Alfonso nunca perdió la cordura. Solo estaba esperando que el mar le trajera de vuelta al hijo que sabía navegar. Los agentes de la estatal esposaron a Julián. El silencio en la mansión de los Robles era ahora absoluto, roto solo por el clic metálico de la ley cerrándose sobre el traidor. Pero Mateo sabía que la cabeza de la serpiente seguía libre. Aranda no era un hombre que se dejara atrapar fácilmente. Tenía conexiones en el juzgado, en la policía local y en el registro de la propiedad. ¿Dónde está Aranda?, preguntó Mateo al oficial al mando. Nuestros equipos están en su oficina, pero parece que fue alertado. Su coche fue visto saliendo de la ciudad hace 20 minutos en dirección a la costa. Mateo sintió un escalofrío. La costa. El lugar donde Aranda tenía una casa de verano privada. Un lugar aislado donde los acantilados se tragaban cualquier secreto. El maletín en sus manos contenía las pruebas, pero Aranda tenía los documentos originales firmados bajo coacción que le permitían vender las tierras esa misma madrugada.
Si el sol salía y Aranda llegaba a la notaría de guardia en la capital, la mansión de los Robles dejaría de existir legalmente. «Llévense a mi hermano», ordenó Mateo, y su tono no admitía réplica. «Yo iré por Aranda. Él cree que conoce la costa, pero yo he vivido en ella 10 años». Mateo salió de la mansión, ignorando las advertencias de los agentes sobre esperar refuerzos. Arrancó la camioneta y pisó el acelerador, sintiendo el rugido del motor como el latido de un corazón herido que buscaba redención. El camino hacia los acantilados de la Herradura era un sendero de curvas cerradas y abismos que desafiaban la gravedad. La niebla empezaba a subir desde el océano, envolviendo el mundo en un manto blanco y traicionero. Mientras conducía, Mateo pensaba en su padre. Visualizaba a don Alfonso en aquella cama de metal, resistiendo los embates de la droga con la sola fuerza de su honor. El licenciado Aranda no solo había robado dinero, había intentado profanar la memoria de una vida entera dedicada al derecho. Y eso, para Mateo, era un pecado que solo el mar podía purificar. ¿Alguna vez has tenido que luchar una batalla solo porque sabías que nadie más entendía el valor de lo que estaba en juego? Comparte tu experiencia con nosotros. El honor no es algo que se compra con trajes caros, sino que se forja en los momentos de mayor soledad. Activa las notificaciones para que no te pierdas el desenlace de esta persecución. Divisó las luces traseras de un sedán negro a lo lejos. Era Aranda. El abogado conducía con la desesperación del que sabe que el tiempo se agota. Mateo apagó las luces de su camioneta, confiando en su visión nocturna entrenada en las guardias del pesquero. Se acercó centímetro a centímetro, como un tiburón que sigue el rastro de sangre en el agua. Llegaron al borde del acantilado, donde la carretera terminaba en un mirador abandonado. Aranda frenó bruscamente, bajando del coche con un maletín de cuero idéntico al de Mateo, pero lleno de documentos originales. El abogado corrió hacia el borde, donde una lancha rápida lo esperaba en la cala inferior, apenas visible entre la espuma de las olas. Mateo bajó de la camioneta. El viento del océano le azotaba el rostro, trayendo el olor a sal y a tormenta inminente. ¡Aranda! El grito de Mateo cortó el aire como un látigo. «La marea ha subido y ya no tienes puerto donde atracar». El abogado se giró. Su rostro era una máscara de odio y desesperación bajo la luz de la luna. «Mateo, deberías haberte quedado en el fondo del mar. Tu padre ya no es nadie. Sus firmas están aquí, en este maletín. Mañana, esta mansión será cenizas y yo seré el dueño de todo lo que él construyó. Tú no eres más que un marinero muerto de hambre». Aranda sacó una carpeta de su maletín y encendió un mechero. «Si no puedo tener la tierra, nadie la tendrá. Quemaré los originales y sin ellos, tu padre pasará el resto de sus días en San Lázaro como un loco sin identidad». Mateo no corrió hacia él. Se mantuvo firme, con una calma que descolocó al abogado. El marinero sabía algo que Aranda, en su arrogancia urbana, había pasado por alto. El viento en los acantilados de la Herradura no soplaba hacia el mar a esa hora, soplaba hacia adentro, con una fuerza capaz de devolver cualquier llama al que la encendiera. «Adelante, Aranda, enciende ese fuego», dijo Mateo con una sonrisa gélida. «Pero recuerda que el mar siempre recupera lo que es suyo, y esta noche ha venido a por ti». Justo cuando Aranda acercó la llama al papel, una ráfaga de viento huracanado golpeó el acantilado. Pero no fue el viento lo que detuvo al abogado. Desde la oscuridad del bosque, una figura emergió caminando lentamente, apoyada en un bastón, pero con una espalda tan recta que parecía de granito. Era don Alfonso. ¿Cómo llegó don Alfonso hasta los acantilados si estaba bajo los efectos de la droga en el asilo? ¿Qué secreto guardaba la señora Ortega que ni siquiera Mateo sabía? La verdad está a punto de revelarse en el lugar donde la tierra termina y el juicio de Dios comienza. Si quieres ver el enfrentamiento final entre el juez y el traidor, deja tu me gusta y comenta Justicia por Honor. Lo que sucederá a continuación cambiará el destino de la familia Robles para siempre y dejará una lección que nunca olvidarás. El desenlace está a solo un paso. El viento aullaba entre los peñascos de la Herradura como el lamento de 1000 almas traicionadas. Licenciado Aranda retrocedió, sus pies resbalando en la gravilla suelta al borde del abismo. El mechero que sostenía tembló, su pequeña llama luchando por sobrevivir contra la furia del océano. Pero lo que lo hacía temblar no era el frío, sino la figura que emergía de la niebla.
Don Alfonso caminaba con una firmeza que desafiaba sus 80 años y los meses de encierro. No era un anciano moribundo, era la personificación de la ley regresando a reclamar su estrado. Mateo dio un paso al lado, dejando espacio para que su padre avanzara. El marinero miró a la señora Ortega, que permanecía unos pasos atrás, con una linterna táctica en la mano. Ella asintió levemente. El secreto se reveló en ese silencio. La enfermera jefa no solo era una profesional íntegra, sino la hija de un hombre a quien don Alfonso había otorgado una segunda oportunidad décadas atrás, cuando el juez prefirió la rehabilitación al castigo ciego. Durante meses, ella había sustituido la medicina de la noche por un placebo vitamínico, permitiendo que don Alfonso mantuviera su mente afilada como un bisturí mientras fingía la demencia para observar a sus enemigos. «Aranda», dijo don Alfonso, y su voz cortó el viento con la autoridad de una sentencia final. «Has pasado 30 años a mi lado, aprendiendo los vericuetos de la ley solo para buscar la forma de profanarla. Creíste que el tiempo me había arrebatado el juicio, pero lo único que me arrebató fue la fe en tu lealtad». «¡No se acerque!», gritó Aranda, acercando el fuego a la carpeta. «Un paso más y los originales desaparecerán. Sin ellos, usted no es más que un nombre en un papel viejo. He construido un imperio de sociedades y fideicomisos que ni usted ni su hijo marinero pueden entender». Mateo sintió la sangre hervirle en las venas, pero la mano de su padre se posó en su antebrazo, deteniéndolo. La calma de don Alfonso era inquietante, una calma que solo tienen aquellos que ya han visto el final del juego. «Quémalos, Aranda», dijo el juez con una sonrisa gélida. «Adelante, hazlo». El abogado vaciló. La seguridad de don Alfonso lo descolocó. Aranda acercó la llama al papel, pero justo antes de que el fuego prendiera, Mateo habló con una voz cargada de una ironía letal. «¿De verdad crees que la señora Ortega te dejaría entrar en la habitación de mi padre con los documentos reales, sabiendo que planeabas destruirlos?» Mateo levantó el maletín de cuero que él mismo llevaba. «Lo que tienes en las manos, Aranda, son fotocopias de contratos de suministro de comida del asilo. Los originales, con tus huellas dactilares y las firmas que falsificaste ante el notario de guardia, están aquí conmigo, y están siendo transmitidos en este mismo instante por la señal satelital de mi equipo de navegación a la Fiscalía General. Si crees que la sabiduría y la paciencia son armas más poderosas que la trampa y la traición, dale me gusta al video ahora mismo. Tu apoyo es lo que permite que estas lecciones de vida lleguen a quienes hoy se sienten derrotados por la injusticia. Suscríbete y déjanos un comentario con la palabra sentencia si quieres ver el momento exacto en que el traidor cae al abismo». Aranda abrió la carpeta con manos frenéticas. Al ver los papeles burdos y sin sellos, soltó un grito de rabia animal. Arrojó el mechero al suelo y miró hacia la cala inferior, donde la lancha rápida seguía esperando, sus motores ronroneando en la oscuridad. «No importa», chilló Aranda. «Tengo el dinero en las cuentas de Suiza. Tengo suficiente para desaparecer y comprar una identidad nueva. Ustedes se quedan con su honor, pero yo me quedo con la fortuna». El abogado corrió hacia el sendero que bajaba al mar, pero se detuvo en seco al ver que 3 luces azules y rojas empezaban a parpadear en la entrada de la cala. No eran barcos de pescadores, eran patrulleras de la Guardia Costera, coordinadas por la Policía Estatal. El escape de Aranda se había convertido en una ratonera. Mateo caminó hacia él, su figura recortada contra la luna como un coloso de ébano. «El mar no acepta basura, Aranda, y esta noche la marea está muy baja para gente como tú». Aranda, acorralado y despojado de su arrogancia, cayó de rodillas sobre la roca húmeda. Lloró, no de arrepentimiento, sino de la desesperación de quien lo ha perdido todo. Los agentes subieron por el acantilado y le pusieron las esposas, llevándoselo mientras él maldecía el nombre de los robles. Don Alfonso se acercó al borde del acantilado, mirando el horizonte donde la primera línea del alba empezaba a clarear. Mateo se puso a su lado, sintiendo por primera vez en 10 años que el peso de la sal y el hierro abandonaba sus hombros. «Padre, tenemos que volver. Los médicos deben revisarlo de verdad. El asilo San Lázaro ha sido intervenido y Julián está bajo custodia». Don Alfonso suspiró, un susurro que se perdió en el viento. «Julián, mi mayor fracaso no fue la empresa, Mateo. Fue no ver que la ambición de un hijo puede ser más destructiva que el peor de los criminales que juzgué. Pero tú
Tú has demostrado que el honor no se hereda, se conquista. Si alguna vez has sentido que tu sacrificio no era valorado por los tuyos, recuerda la historia de Mateo. A veces, el que se va es el único que puede regresar con la fuerza necesaria para salvar lo que queda. Comparte este video con alguien que necesite recuperar su fe en la justicia. Tu comentario con la palabra honor nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Regresaron a la mansión bajo la luz plateada del amanecer, pero al entrar en el vestíbulo, algo no encajaba. La señora Ortega, que venía en el coche de atrás, bajó con el rostro pálido y el teléfono en la mano. Los agentes que custodiaban la entrada estaban tensos, hablando por radio con urgencia. ¿Qué sucede?, preguntó Mateo, su instinto de alerta disparándose de nuevo. «Es Julián», susurró la enfermera jefa. «Ha escapado del furgón de traslado». Al parecer, Aranda no era el único con gente comprada. Hubo una emboscada a 2 kilómetros de aquí. Julián no se fue hacia la frontera. Los testigos dicen que lo vieron entrar de nuevo en los terrenos de los Robles. Mateo miró hacia la gran extensión de pinos y senderos que rodeaban la mansión. Julián conocía los túneles de servicio y las bodegas ocultas mejor que nadie. Pero había algo más peligroso. En la oficina de seguridad de la casa, Julián guardaba un duplicado de la llave de la caldera principal. Una caldera vieja y presurizada que, si se manipulaba incorrectamente, podía convertir la mansión de los Robles en una pira funeraria en cuestión de segundos. «Él no se va a entregar», dijo don Alfonso, su voz cargada de una tristeza infinita. «Si no puede tener los Robles, Julián los quemará con todos nosotros dentro. Es su última sentencia». Mateo apretó el maletín de cuero contra su pecho. La batalla no había terminado en los acantilados. El acto final se libraría en el corazón mismo de su hogar. Julián, el hermano débil y manipulado, se había convertido en un animal herido capaz de la mayor de las locuras. ¿Logrará Mateo encontrar a Julián antes de que la mansión estalle? ¿Qué verdad oculta Julián sobre la muerte de su madre que podría cambiar el sentimiento de Mateo hacia él? La redención y la tragedia caminan de la mano en este cierre épico. Lo más impactante está por suceder. El destino de los Robles pende de un hilo de fuego. Deja tu me gusta y comenta Justicia Final para ver la quinta y última parte de esta increíble historia. No podrás creer el secreto que Julián guarda en el sótano y cómo Mateo tendrá que elegir entre la ley y la sangre. El final te dejará sin aliento. El silencio en el vestíbulo de los Robles era más asfixiante que el humo de un incendio. Las paredes, que durante décadas habían sido testigos de sentencias justas y cenas familiares, ahora parecían cerrarse sobre Mateo como las mandíbulas de una bestia herida. Sabía que Julián estaba cerca. Podía sentir la vibración errática de un hombre que ha perdido el norte y solo busca que el mundo se hunda con él. Mateo dejó el maletín de cuero en manos de la señora Ortega y le pidió que sacara a su padre al jardín, lejos de la estructura principal. Don Alfonso se resistió al principio, pero la mirada de Mateo, esa mirada curtida en los abismos del Mar del Norte, le indicó que esta era una batalla que solo los hermanos podían librar. Mateo descendió las escaleras hacia el sótano. El aire allí abajo era húmedo y olía a hierro viejo y a gas. Cada paso suyo resonaba en el hormigón, un metrónomo marcando el ritmo de un juicio final. Al llegar a la sala de la caldera, la vio, una mole de acero remachado que rugía con una presión antinatural. Las agujas de los manómetros temblaban en la zona roja, y allí, sentado en el suelo, con una llave inglesa en una mano y un encendedor en la otra, estaba Julián. Tenía la ropa desgarrada de su huida y una mirada de locura que ninguna seda italiana podría haber ocultado. «No des ni un paso más, Mateo», gritó Julián, su voz quebrada por la histeria y el eco de las tuberías. «Un giro más de esta válvula, una chispa, y los Robles se convertirá en el funeral que siempre quisiste para mí. Si yo no puedo ser el dueño, nadie lo será, ni tú, ni el viejo, ni los fantasmas de esta familia». Mateo se detuvo a 3 metros. No había miedo en su rostro, solo una tristeza infinita que pesaba más que el océano. «El fuego no borra el pecado, Julián, solo destruye la evidencia. ¿De verdad crees que reduciendo esto a cenizas vas a callar la voz de nuestra madre que grita desde el pasado?» Julián soltó una carcajada estridente que terminó en un sollozo. «No menciones a madre. Tú te fuiste.
Te escapaste al mar porque no podías soportar la verdad. Me dejaste solo con el gran juez, con el hombre que nunca me perdonó haber nacido el día que ella murió. Él te amaba a ti porque era su reflejo, pero a mí solo me veía como el asesino de su esposa. Mateo sintió un escalofrío. Sabía que Julián guardaba un rencor antiguo, pero nunca imaginó que la raíz de su traición fuera una herida de infancia tan purulenta. Julián creía que la ambición y el dinero llenarían el vacío de un amor que nunca sintió, pero el dinero es un amante frío que siempre te deja con hambre. Si este enfrentamiento final te está haciendo reflexionar sobre cómo las heridas del pasado pueden destruir nuestro presente, dale me gusta al video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando las profundidades del alma humana en estas historias. Suscríbete y déjanos un comentario. ¿Es posible perdonar a quien intentó destruir tu vida por una herida de la infancia? ¿O hay actos que están más allá de toda redención? Te leemos con atención. Padre nunca te culpó por la muerte de madre Julián, dijo Mateo, bajando la voz hasta convertirla en un arrullo de marea. Se culpó a sí mismo por no haber estado allí. Sus sermones, su exigencia, no eran por odio hacia ti, sino por el miedo de que te perdieras en la oscuridad si no te forjaba con hierro. Pero en tu ceguera, confundiste la disciplina con el desprecio. «Mientes», rugió Julián, levantando el encendedor. Él guardaba sus diarios en el ático, los que tú nunca leíste. «Julián es débil», escribía. «Julián no tiene el carácter de los robles. Aranda me los mostró. Me dijo que padre planeaba enviarme a un internado y dejarte todo a ti. Él me empujó a esto». Mateo dio un paso adelante, ignorando el silbido del vapor que escapaba de las juntas de la caldera. Aranda manipuló esos diarios, Julián. Lo sé porque yo encontré los originales en el maletín de cuero antes de que él los quemara. Lo que Aranda te mostró eran falsificaciones, igual que el testamento, igual que el acta de mi muerte. Él conocía tu debilidad, tu necesidad de ser validado. Te convirtió en su arma para destruir al único hombre que realmente podía protegerte de ti mismo. Julián vaciló. El encendedor tembló en su mano. Por un segundo, la máscara de locura se agrietó y dejó ver al niño asustado que siempre había sido. Pero la presión en la caldera seguía subiendo. El metal se quejaba, un sonido agudo y punzante que anunciaba el colapso inminente. «Es demasiado tarde, Mateo», susurró Julián, las lágrimas surcando su rostro sucio. «He hecho cosas que no tienen vuelta atrás. He envenenado a mi propio padre. He traicionado mi apellido. No hay puerto para mí, como tú dices. Solo queda el hundimiento». Mateo no retrocedió. Caminó directamente hacia su hermano, exponiéndose al calor asfixiante de la máquina. Se arrodilló frente a él, no como un juez, sino como el hermano mayor que lo cargaba sobre sus hombros cuando eran pequeños. «El mar me enseñó que un barco puede estar medio hundido, Julián, pero mientras quede un hombre a bordo dispuesto a achicar el agua, hay esperanza. No dejes que Aranda gane la última batalla. No dejes que nos arrebate también el recuerdo de quiénes somos. Dame la llave. Salva lo que queda de tu alma». Julián miró a Mateo. Vio en los ojos de su hermano la misma mirada que don Alfonso tenía en sus mejores días. Una mirada que no juzgaba la caída, sino que ofrecía la mano para levantarse. El silencio en el sótano se rompió cuando Julián soltó la llave inglesa y cerró el encendedor. Se derrumbó en los brazos de Mateo, llorando con un desconsuelo que parecía arrastrar años de soledad y mentiras. Mateo cerró las válvulas de alivio con manos expertas, estabilizando la presión justo cuando la caldera parecía a punto de estallar. El rugido se convirtió en un susurro, y luego en silencio. La mansión estaba a salvo, pero la familia seguía rota. Si alguna vez has tenido que rescatar a alguien de sus propios demonios, sabes que el camino es largo y lleno de espinas. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una mano dispuesta a sacarnos del abismo. Activa las notificaciones para que no te pierdas el epílogo de esta gran traición. Tu comentario con la palabra redención nos ayuda a seguir sembrando luz. Subieron las escaleras. Los agentes de la estatal que habían respetado el espacio pedido por Mateo rodearon a Julián con cuidado. Ya no había violencia, solo una resignación pesada. Antes de subir al furgón de policía, Julián se detuvo frente a don Alfonso, que esperaba en el jardín bajo la sombra de los robles centenarios. El anciano juez miró a su hijo menor. No había rastro de la demencia fingida.
solo una tristeza paternal que parecía más antigua que las montañas. Julián no pudo sostenerle la mirada. «Lo siento, padre», alcanzó a decir. Don Alfonso puso una mano sobre el hombro de Julián, un gesto breve pero que contenía todo lo que las palabras no podían decir. «El camino de regreso será difícil, Julián, pero al menos ahora caminarás sobre la verdad. La justicia de los hombres te cobrará tu deuda, pero la justicia de Dios empieza con tu arrepentimiento». Julián fue trasladado a la prisión de la capital para esperar su juicio por intento de homicidio y sabotaje. La mansión de los Robles quedó en silencio una vez más, pero era un silencio diferente, limpio de las sombras de Aranda y sus conspiraciones. Meses después, la auditoría del lunes se convirtió en un proceso histórico que desmanteló una red de corrupción que llegaba hasta las altas esferas de la política regional. El licenciado Aranda fue condenado a la pena máxima por fraude, falsificación y tentativa de asesinato, perdiendo cada céntimo que había acumulado en sus cuentas suizas, dinero que fue devuelto a las familias a las que había estafado. Don Alfonso regresó a su despacho. No volvió a ejercer como juez, pero su casa se convirtió en un refugio para jóvenes abogados que buscaban aprender que la ley sin honor es solo papel mojado. Mateo no regresó al mar de forma permanente. Vendió su participación en el pesquero y utilizó el dinero para restaurar los Robles, no con lujos innecesarios, sino con la calidez de un hogar que había recuperado su alma. Convirtió una parte de la finca en un centro de rehabilitación para ancianos olvidados, en honor a la señora Ortega y a los que aún sufrían en lugares como San Lázaro. Cada tarde, Mateo y don Alfonso caminan por los senderos de cipreses. A veces hablan de las tormentas del mar, otras veces del peso de la justicia. Julián les escribe desde la cárcel. Son cartas cortas, llenas de una humildad nueva. Cartas que Mateo lee en voz alta frente al retrato de su madre, que ha vuelto a ocupar el lugar de honor en la sala principal. La vida de Mateo nos enseña que las cicatrices son el recordatorio de que fuimos heridos, pero también de que sanamos. El honor no consiste en no caer nunca, sino en tener el valor de levantarse y de ayudar a otros a ver la luz, incluso cuando ellos mismos han intentado apagarla. Si esta historia de traición, redención y justicia estoica te ha llegado al alma, te pedimos que le des un último me gusta, te suscribas a nuestro canal y compartas este video. Historias como la de los Robles nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos en el banco, sino por lo que somos capaces de perdonar y por la verdad que estamos dispuestos a defender. Gracias por habernos acompañado en este viaje de 5 partes. Recuerda, las cicatrices que llevas hoy son la luz que guiará a otros mañana. No tengas miedo de tu pasado, úsalo para construir un futuro de honor. Hasta el próximo relato en Cicatrices de Luz.